Qué tema, impresionante. ¿Le gusta, diputado? Muy buenos días a todos. Buenos días, José. Estamos con el diputado Eduardo Andrada, Sí. Es mi infancia, es mi actualidad, es lo que escucho. ¿Sí? Recuerdo que cuando empecé a escuchar Los Redondos y fui a una librería en aquellos años, estamos hablando hace... en el año 95, 95, epa, 20 años. Musimundo creo que era, perdón, ¿no? Ya no existe más o existe, no sé. 30 años. Fui y dije, ¿cuáles son todos los discos de Los Redondos? Y había 3, entonces empecé por todos lados a buscarlo hasta conseguir los 7 que había en esa época, ¿no? Y que es un hit de ellos de mucho tiempo. Es un tema que lo siguen tocando y otros grupos que hoy en día están en la actualidad, que son los fundamentalistas del aire acondicionado, que lo siguen tocando, bueno, sí. Así que bueno, es muy lindo para mí. Temón. Bueno, estamos con el diputado Eduardo Andrada y este inicio, como hacemos siempre en alguna partecita del año, de charlas, debate sobre la realidad política, institucional de Catamarca. Vos sabés que es notable la efervescencia que se genera en la sociedad cuando los temas tienen que ver con lo que nos pasa a todos. Y lo que nos pasa a todos es lo de lamentablemente nos pasa y nos asombra lo de este chico Ian, el asesinato de un niño, de una manera tan drástica y horrible, en la que se involucra otro adolescente, pero en la diaria encontrarnos con un funcionario público del nivel del jefe de gabinete de la nación haciendo tropelías, un hombre que no sé si sabía usted, diputado, que hace 4 años atrás se presentó en el registro público en Buenos Aires para pedir la autorización para el funcionamiento de un sindicato de delivery. ¿El jefe de gabinete? El jefe de gabinete. Mire usted. Hace 4 años y un poquito más se presentaba para ser titular y que funcione un sindicato de delivery. Y hoy es un magnate. Y hoy se va a deslomar a los Estados Unidos en un viaje presidencial con una comitiva de gobernadores en la Feria Argentina en Nueva York, ¿no? La verdad es bochornoso y muy penoso. Pero yo ahí me quiero quedar con la actividad del gobernador Raúl Jalil. En ese viaje, el gobernador, en reuniones que tuvo con inversores de todo el mundo, y en especial, en este caso, con una empresa minera americana, para hablar de tierras raras y minerales críticos, que próximamente, seguramente, va a estar en la provincia de Catamarca, para hacer los estudios preliminares y para que tengamos en la industria minera otro proyecto más en Catamarca. Pero no solamente eso, sino también se reunió con empresas que están ya instaladas en Catamarca, como Río Tinto, quien le adelantaban al gobernador que en el segundo semestre del 2026 estarían en condiciones de exportar 10.000 toneladas de litio. Todas buenas noticias. Claro, y no por eso se deslomó. Y no se deslomó. Y estuvo trabajando 24 horas, como es el gobernador. Y no solamente eso. Acto seguido, hablan de la ampliación del proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto de la misma empresa. Entonces yo digo, nos quedamos con lo penoso de Adorni, los catamarqueños, o nos quedamos con la gestión y con el trabajo del gobernador en el exterior. Bueno, pero usted habla de gestión, entonces yo tendría que hablarle de cómo es y cómo ve la relación del gobernador
con el presidente de la nación de otro signo político, la derecha muy distante del centro izquierda, que puede ser la ascendencia del gobernador. ¿Cómo lo ve usted? Mire, el gobernador siempre, si usted lo escucha, habla de dos cosas: de la cultura del diálogo y de la cultura del trabajo. Claramente el gobernador tiene la responsabilidad de administrar la provincia y no tiene por qué no tener relaciones con el gobierno nacional, sobre todo con temas de gestión, sobre todo por temas que hoy vive la Argentina. Y ahora le pregunto a usted, ¿usted es hincha de River o de Boca? De Boca. ¿Y habla con los hinchas de River? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, estamos en Cuaresma. Sí. ¿Usted habla con los amigos judíos? Sí, de hecho tengo amigos. Y yo también. Judíos. Entonces, el diálogo en la sociedad es indispensable. Y en este caso, en la política, no estamos en un año electoral. Nada impide que un gobernador de otro signo político pueda dialogar, pueda ir a gestionar y pueda ir a resolver problemas de los catamarqueños. Y eso es Raúl Jalil. Bueno, pero eso se tiene que traducir en soluciones para la provincia. Bueno, yo puedo darle un ejemplo claro y contundente. Nosotros, después de 70 años, la empresa IMAT vuelve a ser parte de los catamarqueños, vuelve a tener el control, la administración, la planificación. ¿Y eso qué significa? Y eso significa hablar, conversar, significa planificar nuevos proyectos, significa que tenemos la mayoría en el directorio, significa resolver problemas en las comunidades, significa inversiones de infraestructura, significa trabajo, desarrollo, crecimiento. Eso significa. Y para nosotros es muy importante. Y eso es producto del diálogo. Bien, bueno, vayamos al paño de los últimos días, las últimas horas, y tan fundamental. No hace tanto tiempo, menos de 15 días, se inició el ciclo lectivo en Catamarca, como en otras provincias, y la necesidad de que se cumplan los más de 180 días de clase y que haya soluciones, pero también las soluciones, y hablo de la cuestión paritaria, en educación y también, por supuesto, en otros ámbitos. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, nosotros los días de clase los cumplimos en el calendario educativo. El conflicto de educación fue el último conflicto, mejor dicho, fueron las últimas paritarias que cerró el gobierno. Claramente el gobernador, con mucho diálogo, con mucha responsabilidad en las cuentas públicas, con una baja notable de la coparticipación, sí. Para dar un ejemplo, de las peores en los últimos 13 años, pudo llegar a un acuerdo con los docentes. Pero ese acuerdo no significaba solamente el aumento de los docentes, sino mejorar la calidad educativa y, y así también acompañar varios puntos que estaban en la mesa, como la selección y los concursos de nuevos preceptores, la titularización de docentes en el interior, las fechas de asamblea. Y si hablamos de mejorar y calidad educativa, bueno, nosotros podemos decir que, bueno, que nosotros este año tenemos varias escuelas bilingües. Podemos decir que tenemos un plan meta, un plan meta que significa y que ayuda y que fortalece la matemática, la lengua. Pero usted habla de esto y no me puedo sustraer de una cosa que es muy importante. Catamarca tiene ¿cuántos establecimientos escolares? Alrededor de 1000 serán. Sí, por ahí, un poco menos. Y en lo que hace a edificios... tenemos un plan de infraestructura funcionando. Tenemos conectividad en todas las escuelas del interior. Tenemos calidad educativa en Catamarca. Y tenemos maestros y profesores de excelencia. Es un conflicto de paritarias
que sucede todos los años, pero bueno, el gobernador con buen atino, con mucha responsabilidad, los docentes, Sí. pudieron ponerse de acuerdo y que hoy los alumnos estén en sus escuelas, sumándole, obviamente, que ahí me comprende la general de la ley, cuando fui ministro de Transporte, con la ratificación del boleto estudiantil y otros beneficios más que también los maestros se les aportó para el transporte, ¿no? En el caso del ¿Cómo aumento. se las arregla el gobierno ya sin la subvención para esto del gobierno nacional? Y yo recuerdo, ahí me trae a la memoria que cuando nosotros nos hacíamos cargo de ese ministerio, en los primeros 2 meses teníamos el baldazo ese de agua fría que el gobierno nacional eliminaba el fondo de compensatorio, que era un fondo que acompañaba a la tarifa para que las personas más vulnerables Sí. puedan acceder al transporte público. Sin perjuicio de ello, el gobernador rápidamente en una conversación me citó y pusimos la plata, o mejor dicho, puso el gobierno la plata necesaria para poder paliar eso. Bien, tenemos un tema que es muy importante y le compete a usted en su actividad de este tiempo, de ser presidente nada más y nada menos que de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de lo que se está hablando, la reforma constitucional. ¿Se puede hacer esta enmienda a la que le llamo yo, porque van a hacer algunos artículos? ¿Usted le llama enmienda? Sí. Es uno de las pocas personas que yo escuché que le llama enmienda porque son pocos artículos. Porque son pocos artículos, sí, sí. Bueno, reforma constitucional, enmienda. Yo digo que el gobierno ha sostenido, no desde hace 6 años, sino desde la época de Lucía Corpazzi, Sí. el interés de reformar la Constitución. Claramente, para reformar la Constitución tiene que haber un diálogo, tiene que haber también un diálogo legislativo, amén de que tiene que haber un diálogo institucional de parte del gobernador con las autoridades de los partidos políticos. Bueno, de hecho, en lo que se trata a gobernador, no hay relaciones indefinidas. Si usted ve, Lucía Corpazzi tuvo 2 mandatos. El gobernador Raúl Jalil va por su 2º mandato y el mismo día que ganó las elecciones anunció que era su último mandato. Nosotros tenemos somos reformistas por excelencia en esta gestión. Sí, sí, recordemos que el gobierno judicialista hizo el convite para la reforma constitucional y así se hizo en el 88. En el 88. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso se va a dar, si a usted me pregunta. En esa reforma, porque en el 88, cuando se reforma la Constitución, de 34 diputados se pasa a 41. Y se sostiene la legislatura bicameral. Bicameral. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay que aumentar la cantidad de diputados? No, ¿Hay que reducir la cantidad de diputados? Yo ¿Tiene creo que ser bicameral? ¿Tiene que ser? Ahí yo le hablo en términos personales, ¿no? Yo quiero una legislatura que en el periodo de sesiones ordinarias comience en febrero, el 1 de febrero, Claro. cuando termine la feria administrativa. Hace calor, ¿no? Hace calor. Y bueno, le hace calor también a los empleados y van a trabajar. Para mí ese es un punto clave. En lo personal, ayornar una constitución a los nuevos tiempos. Y bueno, otros temas más que lo pueden aportar otros legisladores y también lo pueden aportar la oposición y el gobierno. ¿Y la oposición está predispuesta a esto? ¿Usted lo ve predispuesto? Yo la oposición la veo más predispuesta a un tema electoral. No la veo predispuesta últimamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que están más preocupados por la cuestión electoral que por la cuestión de las soluciones propiamente para la gente. Entonces, ¿yo qué digo? La reforma electoral, no estamos en un año electoral, tenemos otras prioridades. De hecho, el gobernador planifica de acuerdo a lo que necesita la gente. Ahora, esto obviamente es un grupo minúsculo, un círculo cerrado, que bueno, habla de la reforma electoral en un año que no es electoral. Y bueno, nosotros partimos de en base que es preferible una reforma constitucional o enmienda, como a usted le gusta llamarlo.
Ahora bien, prioridades son prioridades y el gobierno fue elegido para gobernar y está llevando a cabo las prioridades. Por eso, Sí. terminales en la provincia de Catamarca que conectan, que puedan ir los emprendedores a vender sus productos a los otros departamentos, que se puedan juntar a la familia, que cada padre pueda despedir a su hijo de una terminal que se viene a estudiar a la ciudad, cuestas como la de Zapata, que es una cuesta que va a unir Londres con Tinogasta, la otra cuesta que va a unir Fiambalá con Campo de Piedra Pome, que va a fomentar el turismo, ni que hablar de vivienda, casa propia, en los últimos meses entregando vivienda para profesionales, para solteros, para gremios, viviendas sociales, ni que hablar de rutas. Todo eso el gobierno lo planifica y lo lleva a la práctica. Es un gobierno que busca permanentemente solucionar el problema de la gente. Y en ese caso, en el interior, donde está más cerca de las comunidades. Y si me voy, que usted quizá me quiere preguntar un poquito más adelante, en materia de minería. Sí, el tema minero es una cosa que no puede... Es política de Estado de este gobierno. Sí. Es política de Estado. Por eso también lo vemos al gobernador participando, teniendo una opinión. Bueno, en la ley y ahora glaciares. con la creación de un nuevo ente que sirva para que haya una mancomunión entre... Esto me parece importante, pero hay que ver cómo se lo trabaja y cómo se lo trabaja con la oposición y con aquellos intendentes que no son del mismo color político. Mire, el gobernador trata a los intendentes de los nuestros y de los otros signos políticos de igual manera. Las obras llegan a todo el interior de la provincia. Bueno, le estoy hablando de una obra de Fiambalá, una obra que Sí. el turismo va a crecer en un lugar tan maravilloso como es el Campo de Piedra Pome, que es un lugar que algún día va a ser maravilla. ¿Qué pasó con la ley de Diablillos? Mire, se habla un poco de eso porque Vio fue todo una... lo que pasó, ¿no? Mire, acá... Un amigo mío es un quilombo, el que se armó con la oposición y con el apoyo y demás. No, yo creo que la oposición no actúa consecuentemente sobre todo la Libertad Avanza respecto a lo que piensa en esto el gobierno nacional. Este es un proyecto del RIGI, tiene una inversión de 750 millones. Fue aprobado el proyecto por el mismo ministro de Economía de la Nación. Nosotros teníamos dos opciones debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que decía que todas las cuestiones limítrofes las dirime el Congreso de la Nación en su artículo 75, inciso 15. Sí, es de vieja data eso. Bueno, nosotros hicimos un acuerdo de fomento para que cada provincia, en forma equitativa, tenga las mismas regalías, tenga los mismos trabajadores, la misma cantidad, y podamos llevar adelante un proyecto que va a beneficiar fuertemente a las comunidades. Y tenemos también plena participación de las comunidades en el sector minero. Entonces, que no nos corran a nosotros, que no defendemos el territorio. Es más, el convenio dice que no renunciamos nunca al territorio. Solamente cuando la Corte, mejor dicho, el Congreso de la Nación defina, ahí se sabrá si Diablillo está de un lado o está del otro. Claro. Bueno, hay una discusión tremenda con el tema de lo que es la propiedad y a quién le pertenece hasta una gran parte incluso de Antofagasta de la Sierra. Sí, Antofagasta de la Sierra. Usted sabe que, por ejemplo, no sé, usted sabe la cuestión religiosa incluso. Sí, en algún momento me la contó en otro reportaje usted. Sí, bueno, Antofagasta de la Sierra, Santa María. Clero. Sí, exacto. No le pertenecen a Catamarca, o sea, el obispo no es obispo de los 16 departamentos, excepto Antofagasta de la Sierra, Santa María, porque eso pertenece a la prelatura de Salta. Ah, mire. O sea, es una vieja historia, hasta en eso.
Entonces, y bueno, como bien dice usted, el máximo Tribunal de Justicia de la Nación determinó que el Congreso fija los límites, claro, las cuestiones limítrofes. Yo me quedo con el diálogo maduro, amistoso entre el gobernador de Catamarca y el gobernador de Salta, que pudieron hacer un convenio, que nuestra legislatura lo ratificó, y que hoy en día hay una empresa y va a ser uno de los proyectos más importantes de plata y oro. perfecto. Diputado, hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, las 10 de la mañana, 56 minutos en la República Argentina, como siempre digo yo, en algunos relojes, ¿eh? Hay que ver. Sí. Sí. ¿Qué hora tiene usted? Se quedó sin pila. Yo mi reloj tengo las 10:52. En otro 10:56. Bueno, qué bárbaro. Allá en el otro reloj las 10:55. Estamos bien. Bueno, diputado, los tiempos, lo fundamental de los tiempos de producción. Catamarca puede decir que está viviendo un momento especial pese a la tarifa de energía, que por supuesto no se decide en Catamarca, pero que afecta a los catamarqueños. ¿Cómo se vive este tiempo tan complejo cuando permanentemente se trata de trabajar en la producción para reactivar las industrias en tiempos pero tan complejos? Y seguramente contramano. El gobierno nacional en el mes de marzo ha tomado una decisión que afecta, por supuesto, a la industria y afecta peor a los sectores más vulnerables. Claro. Habían boletas con subsidios y sin subsidios. Tenían 550 kilovatios de subsidio las que tenían. Y el gobierno nacional las bajó a 150. Y Catamarca no tiene una participación, mejor dicho, tiene una participación muy limitada en lo que es a la factura de la luz. Claro, en el VAR. En lo que es el VAR, lo que distribuye y que la empresa de energía le sirve para pagar salario, para pagar insumos, para pagar combustible. Me quiero acordar de lo que fue este verano, 90 días lloviendo por todos lados, y en 24 horas, hasta a veces en 12 horas, se caían postes y la empresa en tiempo real en cada localidad de Catamarca solucionando los problemas. Pero el problema más grave es el precio que fija el Estado Nacional en lo que es la generación de energía y lo que es la transportación de energía. Cuando hablamos de esos dos ítems, es prácticamente el 57% de la factura. Claro. Sí, y no sí. solamente eso, es dolarizada. Exacto. Indiscriminadamente fija los precios a todas las provincias. Ahora bien, como le dije anteriormente, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que concientizar a la gente que hay que cuidar la energía, Sí. que hay que cuidarla mucho, porque seguro va a sufrir un aumento. Pero también decirles que el gobierno de la provincia a esas 13.000 tarifas sociales la va a llevar a 30.000 tarifas sociales. Eso implica Epa. la plena participación y la plena empatía de este gobierno con los sectores más vulnerables. Así que nosotros estamos pensando que próximamente, ¿cuándo? Bueno, seguramente con trámites administrativos y demás, estará puesta y será comunicada por las autoridades pertinentes, ¿no? Pero yo me quedo Claro. con una empresa de excelencia. ¿Usted recuerda hace 20 años cuando en Catamarca se le cortaba la luz a usted? Sí, sí, sí. Sí, y por ejemplo en los estudios, lo complejo, la quema de equipos. La quema de equipo, los reclamos de la gente. Hoy en día tenemos una empresa Un de poquito excelencia. más de 20 años, ¿no? Yo creo que va a 25 años. Bueno, hoy en Claro. día tenemos una empresa de excelencia, una empresa que está en tiempo real, permanente, una empresa
que se autosustenta, que todo lo que saca, todo lo que viene del VAT va directamente al usuario y a los trabajadores de la empresa, ya sea, como le dije anteriormente, para pagar sueldo, Claro. para insumo, para que la empresa pueda salir a resolver los problemas que tiene. Bien. Usted, por todo lo que habló, tiene una excelente idea de lo que se puede hacer a través del Ejecutivo. ¿A usted le seduce más el Ejecutivo o el Parlamento? Bueno, esa pregunta me la hacen siempre, y yo la respondo de la misma manera. Yo digo que voy a estar siempre a donde el proyecto me lo pida. Hoy estoy siendo muy feliz, estoy trabajando mucho en la Cámara. Pero extraña el sillón le iba a decir, de Avellaneda y Tula. Bueno. No. el sillón contiguo a Avellaneda y Tula, el sillón del Ejecutivo. Y bueno, obviamente que es un bichito que pica, porque me gusta la gestión, me encanta planificar, me encanta. Le recordamos a la gente que estuvo en la vivienda, estuvo, antes en la municipalidad, pero estuvo en transporte. En transporte. Y en transporte, nosotros en el año más difícil, que fue el año pasado, uno de los años más difíciles, bueno, pudimos hacer cosas como tener una aplicación propia, gratuita, tener un centro de monitoreo, un centro de control de flotas, tener más frecuencia, tener cambio de unidades, y todo eso lo hicimos en base a la responsabilidad y al trabajo con las empresas. Pudimos sostener el boleto estudiantil, el gobernador nos ayudó mucho, pudimos sustituir con fondos el abandono del gobierno nacional en lo que es la eliminación del fondo compensatorio. Estoy trabajando ahora como legislador en una nueva ley de transporte que próximamente va a ingresar a la legislatura, que viene a ayornarse a los nuevos tiempos también, porque tenemos una ley muy vieja. Pero bueno, el transporte de pasajeros urbano, interurbano, es muy importante para la gente, no solamente para las personas que trabajan en el transporte, sino para las personas que lo usan. No nos olvidemos que los estudiantes van gratuitamente al colegio. No nos olvidemos que un jubilado viaja con descuento. No nos olvidemos que una persona que tiene un potencial o trabaja, viaja con un descuento. No tiene la tarifa completa. Claro. Para nosotros eso es muy importante sostenerlo. Bien, diputado Eduardo Andrada, yo le agradezco que se haya llegado a los estudios de la radio, que haya aceptado el convite, porque hay cosas que evidentemente siempre es muy importante dejarlas en claro, y sobre todo desde un sector en donde usted por ahí no se quiere anticipar los tiempos políticos, porque no estamos en un año político, pero que es importante saber qué es lo que piensa. Mire, yo no soy concejal, yo soy diputado de la provincia. Cuando lo fui ministro, hacía lo mismo. Soy una persona que permanentemente estoy en el territorio, sé de las necesidades, me ocupo. Nosotros tenemos un proyecto que se va renovando. Si usted ve un gabinete, ve gente nueva en el gabinete, en las mismas empresas del Estado ve gente nueva, en la misma Cámara, la oferta electoral del año pasado, gente nueva, gente que vienen de la docencia, gente que vienen de los ejecutivos provinciales, municipales, ex ministros, ex secretarios. Tuvimos una oferta renovada. Ahora bien, este año para mí no es electoral. La gente necesita soluciones. Y nosotros, desde el gobernador para abajo, pensamos plenamente cómo resolver los problemas a la gente. Perfecto. No estamos en la coyuntura esa de la política, o por lo menos yo, de todos los días, de lo que dice la oposición, o de lo que dice o esta línea, o la otra línea. Yo me quedo con lo que hace el gobierno de la provincia. Yo me quedo, como te dije, José, con lo que hizo el gobernador en la Feria Argentina en Estados Unidos. Yo me quedo con la cantidad de inversiones en el interior de la provincia. Yo me quedo del municipio, le puedo hablar. Me quedo con
ese plan de forestación del gobierno municipal de Gustavo Sadi, impecable, de esos espacios verdes para disfrutar, un placer, de esas luces LED que seguramente cuando termine su mandato van a estar al 100%. Yo me quedo con eso, con la gestión, me quedo con lo que tenemos que hacer cuando nos votó la gente. Ahora, si cada vez que termina la elección empieza la coyuntura política y nos prendemos y empezamos, bueno, ahí no me cuenten a mí. A mí cuéntenme para trabajar y cuéntenme para gestionar y para resolverle el problema a la gente. Gracias, diputado. Por nada, muchas gracias.